Los 70 años se volvieron por etapas los judíos a Jerusalén. Se reconstruyó la ciudad, se levantaron los muros, la reconstrucción del templo, también en el aspecto religioso, el sacerdocio, empezaron los ritos, los holocaustos, las fiestas judías, la observación del sábado, muy estimados, etcétera, otros puntos, pero con excepción, oiga bien, que no tenían un gobierno propio porque estuvieron bajo el gobierno de Persia y posteriormente el romano. Muy estimado, permítame decirle a usted que la segunda diáspora sucedió 40 años después de la muerte, de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. La pregunta sería, ¿qué ocasionó este segundo desparramamiento de la nación? Pues mire usted, San Juan capítulo 1, verso 10 y 11 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Estimados, oiga bien, el Mesías príncipe, para Israel había llegado el tiempo de su visitación. Sí, el Mesías príncipe fue rechazado principalmente por las autoridades religiosas, de los fariseos, de los saduceos. Quiero decirle, muy estimados, que ellos incitaban al pueblo a la violencia contra el Señor. ¿Por qué? Porque lo aborrecieron sus enseñanzas. Y Jesús se encontraba constantemente en conflicto con ellos, al grado, muy estimados, que esto aumentaba el odio de estas personas hacia Jesús. Antes de su muerte de nuestro Señor Jesús, el Señor profetizó, oiga bien, el segundo desparramamiento mundial de la nación, la segunda diáspora de los judíos. Y leemos la escritura siguiente de esta profecía, en Lucas 21, 24, y dice así, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Mateo 24, 2 nos dice que Jesús también predice la destrucción del templo. Sus discípulos se le presentaron el templo y le dijeron, Señor, ¿qué edificio? Bueno, la maravilla era ese edificio del templo que había sido remodelado también y que también Herodes lo había hermoseado y llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo. Y Jesús les contesta a sus discípulos, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estimados, déjeme decirle a usted que las cosas escritas y las profecías se cumplen, pero se cumplen en los tiempos de Dios, no en los tiempos de los hombres. Estimados, mire usted, las autoridades religiosas finalmente crucificaron al Señor Jesús, y estos personajes y todas aquellas multitudes gritaban públicamente, crucifícale, y también hablaron públicamente diciendo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Terrible cosa había salido de sus bocas. ¿Por qué? Porque en el año 40 después de Cristo, los ejércitos romanos, oiga bien, muy estimado, al mando de Tito Flavio Vespasiano, cumple la profecía de Jesús sobre Jerusalén y el templo. Históricamente, el 30 de agosto del año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos destruyen la ciudad y el templo es demolido. ¿Sabe qué? Queda solamente en pie una pared como un testigo de que históricamente estas cosas sucedieron allí. Y está hasta el día de hoy esta pared, conocida como el Muro de las Lamentaciones. Muy estimados, esta diáspora sería mundial. Sí, señores, a todas las naciones, los judíos serían desterrados y estarían en el exilio hasta, oiga bien,
el tiempo de su recogimiento. Sí, señores, porque Dios así ya lo había dispuesto. El recogimiento de los judíos de todo el mundo. Pero sería este hecho glorioso antes de la segunda venida literal de nuestro Señor Jesucristo. Antes de este hecho glorioso, Israel sería nuevamente una nación en el mundo para esperar a su Mesías. Y en el 606, el profeta Jeremías profetiza el recogimiento de la nación desparramada. Jeremías 31:8 dice: miren cómo los traigo del país del norte y cómo los junto de los extremos del mundo. Que todas las naciones escuchen la palabra de Yahvé y que llegue incluso hasta las islas lejanas. Dice Jeremías: y luego reuniré el resto de mis ovejas y las llamaré de todos los países a donde las haya dispersado. Las haré volver a sus pastos donde se criarán y se multiplicarán. Isaías 11:12. Levantará una bandera para las naciones, juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos de Judá de los 4 puntos cardinales. Mis estimados, Dios perdona a su pueblo. Dios perdona a su pueblo desparramado. Y este perdón viene antes de su segunda venida literal, cuando todo ojo le verá. Estimados, el tiempo de la diáspora, de esta diáspora, no se reducía a 70 años. No, señores, sería un tiempo muy prolongado de siglos, milenios. La profecía de Israel para recobrar su patria llegó, oiga bien, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas votaron para partir Palestina entre judíos y palestinos. Y finalmente, muy estimados de Dios, quiero decirles que Israel tendría un hogar nacional. 698 años antes de Cristo, Isaías profetizó el resurgimiento de la nación de Israel en un día. Sí, señores, en un día. Así está escrito en Isaías 66:8. Mire usted, la profecía dice: ¿quién ha oído jamás cosa igual o ha visto algo semejante que se pueda dar a luz en un solo día a un país entero? ¿Puede una nación nacer toda de una vez? Pues bien, apenas sintió los dolores Sión y dio a luz a todos sus hijos. ¿Iba yo a abrir el vientre sin que nadie naciera? Dice Yahvé. ¿Yo que hago nacer iba a cerrarlo? Muy estimados, Dios abrió esa bendición, abrió esa puerta en el gobierno de aquel entonces en las Naciones Unidas para partir Palestina y dar un lugar nacional, un hogar nacional a Israel. Los anales de la historia, muy estimados, documentan que el cumplimiento profético del nacimiento de Israel fue un hecho histórico. Sí, señores, sorprendió al mundo porque el viernes 14 de mayo de 1948 nació el nuevo Estado de Israel. Después, oiga bien, de 1878 años sin un hogar nacional y de 2500 años sin gobierno propio. Pero se cumplía la profecía dicha por Isaías 1:26 en cuanto al gobierno. Haré a tus gobernantes como eran antes y tus consejeros como en otros tiempos. Y estimados, de esta manera restaura Dios el gobierno propio de Israel y también el renacimiento del idioma hebreo. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová. Muy estimados amigos, esto es historia, esto es profecía, esto está escrito en los anales que documentan los hechos sobresalientes de la historia de la humanidad. Israel
Israel está en su territorio ahora, con muchas dificultades ciertamente, porque la paz de Israel vendrá cuando el Señor venga y ellos lo reciban y digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Estimados, el 14 de mayo del 2018, Israel cumplió 70 años de ser reconocido como nación en el mundo, y la bandera de David, o sea, de la estrella de David, ondea también en las Naciones Unidas. Muy estimado, permítame a usted decirle que esta es la historia de Israel, y quiero decirle que es pieza clave para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy estimado, ha sido un placer estar con ustedes. Les dejo con un canto. Este canto es precisamente el himno nacional de Israel en español. Escúchelo y hasta la próxima semana, Dios mediante. Reciban muchas bendiciones de parte de Dios a toda la audiencia de Radio Mexicana de Cedral. Radio Mexicana presentó su programa Una Voz Informativa con Aurora Sauceda desde la ciudad de Houston, Texas. Por su atención, muchas gracias. Los invitamos a escuchar el siguiente espacio informativo, Dios mediante, el próximo sábado a esta misma hora. Hasta entonces, amigos, feliz fin de semana.